En la obediencia está la victoria. En la obediencia está la victoria. Josué capítulo 3, verso 9 en adelante. Si trae su Biblia, ábrala, si no, acérquese con alguien para que juntos la puedan leer. Y aquellos que traen su libreta pueden hacer anotaciones. Cuando esté ahí, solamente diga amén. ¿Sí estamos listos? Vamos a leer del 9 al verso 17, alternadamente. Yo leo el 9 y usted me ayuda con el 10. ¿Le parece bien? ¿Sí? Dice: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasad delante de ustedes en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oremos para que Dios nos dé la guianza y la sabiduría en la palabra. Señor, queremos que tú nos guíes a través de la palabra. Sabemos, Señor, que es tu palabra viva y eficaz la que transforma el corazón humano, y que sería imposible, Señor, que nosotros la pudiéramos predicar o enseñar si no eres tú quien habla a través de nosotros, Señor. Hoy nos rendimos y ponemos la familia de cada persona aquí enfrente de ti, Señor, que tú nos ministres, que tú nos des la guianza, la sabiduría, y que tu presencia misma, Señor, sea quien nos hable en esta tarde, Señor. Ponemos todo en tus preciosas manos, en el nombre poderoso de Jesucristo. También te rogamos que aquel que necesite un toque de sanidad o que venga buscando una palabra específica, tú le hables al corazón. Sabemos que conforme a la multiforme gracia y sabiduría tuya, tú vas a obrar en tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Yo quise titular este mensaje: en la obediencia está la victoria. Amén. ¿A cuántos le es fácil obedecer? ¿Le es fácil obedecer?
Yo creo que parte de la naturaleza del ser humano es esa, ¿no? Batallamos para obedecer. Y si usted ahí en Deuteronomio 28 lee la consecuencia a la obediencia y la consecuencia a la desobediencia, ¿verdad? Se lo resumo, usted léalo tranquilamente en su casa, Deuteronomio 28, porque es todo el capítulo completo. Pero dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre tu casa. Bendito será tu canasta, bendito será tu arteza de amasar. Son palabras antiguas, ¿verdad? Pero tiene que ver con la bendición sobre la casa, tiene que ver con la bendición sobre el trabajo, sobre los hijos. Pero también a la mitad del capítulo da una advertencia, dice, pero sucederá que si desobedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y cuando pensamos en maldiciones, pensamos que no es Dios, que ese Dios que trae maldición no lo conocemos, nomás el que trae bendición. Pero sabe, es Dios que bendice la obediencia y maldice la desobediencia. Y si usted lee atentamente el capítulo completo, va a encontrar, por ejemplo, que muchas de las enfermedades de hoy en día son consecuencia de la desobediencia. La esterilidad es una consecuencia, el cáncer, los tumores, ahí viene, pero léalo detenidamente, porque a lo mejor nos llevaríamos toda la mañana para explicar versículo a versículo de Deuteronomio 28. Pero aquí yo le quiero dar el contexto de lo que está pasando en estos dos primeros versículos, que es, Josué les habla y les da unas instrucciones muy específicas que tienen que ellos que escuchar y ponerlas en práctica. Ellos tienen que primeramente acercarse al líder, escuchar la palabra que les está diciendo, seleccionar un líder por tribu, o sea 12, uno de cada uno, porque van a entrar a poseer una tierra. Ahora, esta tierra la tenían los jebuseos, los fereceos, los heveos y todos los feos, ¿verdad?, que estaban ahí. Y estas tribus habían sido determinado Dios quitarlas porque ellos habían desobedecido. Precisamente, esa era la causa por la cual Dios iba a quitar estas tierras. Dios les había entregado a estas tribus esas tierras, pero ahora trae a su pueblo y le dice, voy a quitarlos a ellos y los voy a poner a ustedes, no porque sean mejores que ellos, pero nada más también les digo que si ustedes por alguna causa llegan a hacer lo mismo que ellos, van a pagar también la consecuencia. Le dice, van a entrar a la tierra que emana leche y miel, van a plantar viñas, van a construir casas, pero dice, acuérdense de donde yo los saqué, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ellos venían de haber estado 400 años esclavos en Egipto. Habían pasado por un proceso de 40 años en esclavitud, 400 en esclavitud y 40 en el desierto, y ahora van a entrar a la tierra prometida, pero Él les da las instrucciones muy precisas. Es que seleccionen un líder primero y pongan a los sacerdotes que lleven el arca. Los sacerdotes van a pisar el agua y cuando pisen el agua se va a detener. ¿Usted puede creer esto? Es algo increíble, ¿verdad? Es la palabra adecuada, ¿verdad? Que los sacerdotes iban a poner los pies en el agua del río y entonces el río iba a empezar a detenerse y se iba a empezar a amontonar el agua, o sea, hacer como una pared. Y de este lado, donde ya no estaba corriendo, se va a empezar a secar. Y entonces iba a poder pasar el pueblo en seco y empezar a tomar la tierra que el Señor les había dado. Si usted se recuerda, yo le había comentado el miércoles que estuvimos platicando de este tema, hablamos acerca de esto un poquito antes. El pueblo había pasado 40 años dando vueltas en círculo. El mismo asunto, 40 años. El trayecto era cortito, el trayecto era aproximadamente
de unos 30 o 40 días. En 30 o 40 días ellos podían haber cruzado. ¿Por qué se tardaron tanto? Por desobedientes. ¿Sabe? Usted y yo podemos obtener aquello que Dios nos ha prometido si somos obedientes. Es el único requisito que el Señor nos pide, que seamos obedientes. Por eso es que era necesario que escucharan las instrucciones. Ahora, regularmente nosotros, cuando usted compra algún artículo, lee las instrucciones. Si compra un aparato, llega, ¿qué es lo primero que hace? Llega, lo abre, tira las instrucciones y lo conecta, ¿verdad? De ratito empieza a fallar y decimos, ¿qué estará fallando? ¿Qué estará pasando? Le digo una cosa, este es el manual de instrucciones para tu vida. Este es el instructivo de vida, del matrimonio, de la familia, del trabajo, de las relaciones personales. Aquí están las instrucciones, pero el problema con el pueblo de Dios es que no la leemos. Tenemos un grave problema. No leemos la Biblia, mucho menos la estudiamos y mucho menos la compartimos. Así es que nos cuesta trabajo seguir instrucciones que el Señor nos da. Todas las instrucciones que necesitamos para tener éxito en la vida están ¿dónde? En el manual. Ahora, vaya a Josué, capítulo número 1. Y estas instrucciones se las da al líder principal, o sea, a Josué. Le dice en el verso 5 del capítulo 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué dice ahí? No te dejaré ni te desampararé. Mire qué hermosa promesa, lo que le dijo. Vas a entrar y ningún enemigo te va a poder vencer. O sea, yo te voy a dar la victoria. Qué hermosa promesa. Y aquí, cuando hablamos, en este tiempo estamos hablando de enemigos físicos. Pero el creyente, o sea, el Hijo de Dios, ahora ya no tiene enemigos físicos. Y a lo mejor usted puede decir, sí, pastor, mi suegra es un enemigo. No. El enemigo no es su suegra, el enemigo no es su esposo, no es su esposa, no es su jefe en el trabajo. Esos son personas solamente. Pero el enemigo, como dice Efesios capítulo 6, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Amén. Así es que tenemos una lucha que es una lucha espiritual. Y usted y yo, si queremos entrar, no es una tierra física. A lo mejor lo podemos ver como una tierra física, pero tiene que ver con algo que estamos conquistando espiritualmente. ¿Cuáles son los enemigos del creyente? El primer enemigo que usted tiene es usted mismo. Nosotros somos el primer enemigo a vencer. Si usted quiere orar, el primer enemigo a vencer es usted mismo. Si usted quiere leer la Biblia, algunas veces queremos leer la Biblia, pero nos empieza a dar un sueño tremendo. El primer enemigo no es Satanás. El primer enemigo es usted. El segundo enemigo es la corriente de este mundo. O sea, cómo actúa la gente hoy en día que es contraria a la voluntad de Dios. Y ahora sí, el tercer enemigo es Satanás. No le queramos echar la culpa al diablo de todo lo que pasa. El diablo muchas veces no tiene el asunto con usted directamente, simplemente que usted se pone en la posición cuando usted es desobediente a Dios. Si usted es obediente, el enemigo no lo puede tocar. Si usted es desobediente, entonces sí, está en la posición para que el enemigo lo ataque. Así es que la guerra que tenemos no es contra personas. Así es que cuando estamos hablando de conquistar una tierra, ¿cuál es la tierra que vamos a conquistar? Nosotros mismos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Esa es la tierra prometida. Eso es lo que el Señor te ha entregado y nosotros
¿De dónde nos sacó el Señor? Nos sacó de la esclavitud del pecado. Si usted lee todo el proceso de Éxodo y Josué, va a ver el proceso de la nueva vida en Cristo. Primero estábamos, ¿en dónde? En esclavitud. En Egipto significa la esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. Cuando usted, por ejemplo, es esclavo de algún pecado, cualquiera que sea, si es la mentira, si es la ira, si es la contienda, si es el alcohol, si son las drogas, y usted vive así, usted es esclavo de ese pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo a través de su sangre, su muerte? Lo libera, lo pasa por el mar, que significa el bautismo del agua, y lo mete en el desierto, bajo la nube, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ahí ve el proceso: esclavitud del pecado, pasamos por el agua, que es el bautismo del agua, y luego pasamos al bautismo del Espíritu Santo. Cuando andaban en el desierto, obviamente en el desierto hace mucho calor y hace mucho frío. En la noche hace mucho frío, baja a temperatura bajo cero, y en el día hace mucho calor. Así es que durante el día el Señor les ponía una nube que los protegía del calor, y en la noche les ponía el fuego para que los calentara. Ese arropamiento es el Espíritu Santo, que nos guarda del calor abrasador y que nos guarda del frío, para que nos mantengamos. Pero estando en el desierto, batallaron con el agua, batallaron con el alimento, y el pueblo se quejó, murmuró del líder, fornicaron, y por estas causas, queja, crítica, fornicación y murmuración, fueron las causas que el pueblo de Dios batalló para entrar. Así es que anduvieron por esta causa dando vueltas. Si usted dice, ¿qué es lo que tengo que vencer? Venza la murmuración, deje de murmurar, deje de hablar mal de alguien, de quien sea. Segundo, deje de quejarse, porque esto es algo común también. Siempre nos estamos quejando, que si hace calor porque hace calor, si hace frío porque hace frío, si tenemos porque tenemos, y si no tenemos porque no tenemos. Y siempre, a veces es una queja continua. Deje de quejarse, deje de murmurar, deje de criticar el liderazgo. Y regularmente los mexicanos siempre nos estamos quejando del presidente. Nos quejamos del presidente, nos quejamos de los diputados, de los senadores, de todo mundo, y hablamos y hacemos memes de ellos. Y ¿sabe qué? Así nunca vamos a poder llegar a la victoria. ¿Sabe? Si quiere, ore por ellos. Pastor, pero es que son estos, a nosotros no nos corresponde. Usted ore por ellos, bendígalos. Si queremos entrar en el plan y en el propósito que Dios tiene. Por esa causa, ellos, un trayecto tan pequeño, tardaron 40 años, donde iban a ser 30, 40 días para entrar. ¿Cuántas veces no tenemos un problema y no se resuelve porque nosotros no hemos sido obedientes al Señor? Usted lea Deuteronomio 28 detenidamente y va a encontrar ahí muchas de las respuestas. En Josué capítulo 1 le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría. Solamente, ¿qué le dice? Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos queremos ser prosperados, verdad? Como le dice Juan al amado anciano Gallo, le dice: deseo que seas prosperado en todo. ¿Cuántos queremos que su negocio prospere, que su trabajo prospere? ¿Cuál es el requisito? Dice: esfuérzate, sé valiente y cuida de poner en práctica la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien.
Y la pregunta es, ¿me salen las cosas bien o me salen las cosas mal? No, pastor, es que todo me sale mal. Bueno, si todo te sale mal, es que necesitas meditar en la palabra. En el verso número 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, lo tenemos que proclamar, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, lo vuelve a repetir, porque entonces, ¿me ayuda? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Porque entonces, o sea, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Obediencia a la palabra. Tiene que esforzarse, tiene que ser valiente, tiene que tomar la palabra, guardarla en el corazón y ponerla en práctica. De nada sirve que yo sepa la Biblia si no la practico, si no la pongo en práctica. Entonces nos convertimos solamente en oidores de la palabra, pero no hacedores. Si conozco la palabra, la tengo que llevar a la práctica. Recuerde, en la obediencia está la victoria. Josué recibe instrucciones muy claras de parte de Dios y precisas, las cuales debe transmitir al pueblo. Para ello les pide que se acerquen y que escuchen con atención las palabras que les va a hablar y así poder conquistar la tierra que Dios les ha entregado. Vamos a ver aquí 3 puntos principales. El primer punto es que Josué le pidió que se acercaran y escucharan. El segundo, que seleccionaran un líder por tribu. Y tercero, que marcharan. 3 puntos principales. El primero que Josué les pide es que se acerquen a él para transmitir la palabra de Dios que les ha dado para la conquista de la tierra. A través de ello recibirán la estrategia. Le digo algo, a veces es bien difícil. Por ejemplo, cuando le digo, hermano, acérquese para acá. Y que dice, no, pastor, es que a mí me gusta acá atrás. Y desde ahí empieza una lucha en obediencia. ¿Cuánto nos cuesta? O si nos dicen, ¿sabes qué? Te toca hacer esto, o a ti te corresponde esto. ¿Cuánto batallamos para obedecer? Es una lucha, es una guerra para la obediencia. O si usted le dice a su hijo o a su hija, ¿sabes qué? Tienes que ir y tienes que hacer esto. Recoge tu cuarto, levanta la toalla, pon la ropa en el cesto. ¿Somos obedientes? O tienes que asistir a la iglesia, lo dice la palabra, te dice, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. No, yo no necesito, yo tengo a Dios. Y nos justificamos, pero recuerde, en la obediencia está la bendición. Cuando obedecemos la palabra o meditar, leer la Biblia. El Señor nos pide que leamos la Biblia diariamente, que meditemos en ella diariamente. Hay un salmo, el Salmo 1, acompáñeme ahí, al Salmo 1. Si está ahí, solamente dígame cuando llegue. Salmo capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley medita los domingos, sino que en la ley de Jehová medita cada vez que tiene oportunidad, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol
plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Amén, o prosperará. ¿Cuál es el requisito para la prosperidad? Todos hablamos y queremos ser prosperados y bendecidos, pero ¿cuál es el requisito para la prosperidad? Un hombre o una mujer dice que medita. Y algunos piensan que la meditación es solamente poner, voy a poner mi mente en blanco, voy a meditar. No, eso no es meditar, eso es meditación trascendental o otras cosas. Pero la meditación en la palabra es que primeramente yo oro a Dios. Segundo, leo la Biblia. Y esa porción de la Biblia que leí, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? Por ejemplo, ahorita que leímos esta porción que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da fruto a tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prospera. ¿Ok? Primero, si pensamos en eso, usted, ¿qué le dice Dios con este versículo? ¿Qué le dice? ¿Alguien quiere decir? ¿Qué te dice Dios? Él quiere que seas prosperado en todo, ¿verdad? Como dice Tercera de Juan, deseo que seas, Él quiere que seas prosperado, pero ¿cuál es el requisito para la prosperidad, hermana? Que no me siente en silla de gente chismosa, burlona, pleitista. O sea, si yo, un escarnecedor es un burlador, alguien que no se deleita en Dios. Entonces, si yo quiero caminar con Dios, debo dejar los chismes, debo dejar, si la comadre quiere invitarte a tomar café para chismear, no te juntes con ella. Dile, comadre, ¿sabes qué? Mira, mejor vamos a hablar de algo edificante. Vamos a dejar de comer prójimo y cabrito y tacos al pastor, ¿verdad? Y vamos a edificarnos, sí, porque si yo ya sé que esa amistad no me conviene, pues no me voy a juntar. ¿Qué más me dice esa palabra? Así fuerte para que todos lo escuchemos. Que esté meditando, o sea, que no solamente la lea, sino que el meditar es preguntarle, Dios, bueno, ok, ya leí esta porción, ¿qué me quieres decir a mí? Porque de nada sirve que yo lea la Biblia y pues algo igual, por aquí me entró, por acá me salió, ¿de qué se trató la prédica? ¿Quién sabe? Y salgo y vivo igual, sino que realmente, bueno, ok, yo estoy leyendo esta porción y ¿qué me dice la palabra? Ahora, el problema es bien grave, porque yo le puedo asegurar que el 80% de los que estamos aquí presentes ni lee la Biblia, ni ora, ni la medita, ni la obedece. Porque si esto fuera así, hermano, esta ciudad estaría impactada. Si todos hiciéramos eso y todos leyéramos, todos practicáramos, la ciudad misma estaría impactada. ¿Qué más nos dice esa palabra? ¿Qué más nos habla o le habla personalmente? Que da fruto. La persona que está meditando es como un árbol plantado. A mí me gustan dos cosas, lo que dijo el hermano, que da fruto a tiempo y su hoja no cae, pero me gusta que es un árbol plantado. ¿Qué es un árbol plantado? Que no fue una casualidad, ahí nació la semillita, no. ¿Quién lo plantó? ¿En dónde nos planta Dios? ¿En dónde lo plantó? Junto a corrientes de agua. O sea, el Señor nos planta en el desierto. El Señor dijo, yo los quiero pasar acá, los quiero poner en una tierra buena. Y Él nos planta en un lugar de bendición.
Donde Dios te pone es un lugar de bendición donde hay agua viva. Cristo es el agua viva que nos sustenta, amén. Él no te pone y no quiere que estés en un lugar de dificultad, al contrario, quiere que estés en un lugar de bendición, te planta y al decir un árbol plantado, a mí me habla de un proyecto de vida, que no somos una casualidad, que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre y desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. No es casualidad, no somos casualidad. Dios tomó, nos plantó en un lugar especial para que demos fruto. Juan 15 dice: el que permanece en mí y mi palabra permanece en él, ¿qué dice? Dará mucho fruto, pero alejado de mí nada puedes hacer. ¿Sabe? Cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos apartamos de Dios, ¿sabe qué pasa con su vida y mi vida? Nos empezamos a secar espiritualmente. Cada vez más nos estamos secando espiritualmente. ¿Por qué? Porque no estamos tomados de la vid. Pero cuando usted se conecta con Dios a través de su palabra, fluye el amor, fluye el poder, fluye la unción y su vida empieza a ser transformada, hasta el rostro le cambia. El Señor, la presencia de Dios cambia, hermosea, ya no necesita cirugía ni nada. Señor lo transforma, no necesita gastar tanto dinero en eso. ¿Por qué? Porque Dios le da el gozo, le da la paz, le da la paciencia, le da el amor, le da toda la bendición. Pero el único requisito que el Señor te pide es que seas obediente y permanezcas en su palabra. Si permaneces en mí, mi palabra permanece en ti, entonces vas a dar mucho fruto. No dice que poquito, dice mucho fruto. ¿Qué más le habla ese salmo? ¿Qué más te dice de forma personal a ti? En la ley del Señor está su delicia. O sea, cuando estás leyendo la Biblia te deleitas, no te quedas dormido. Algunas veces nosotros nos quedábamos dormidos leyendo ahí la Biblia, pero cuando el Señor está orando en ti, la palabra es como miel. Te deleitas en la palabra te alimenta y te sustenta y hay cambios. Así es que lo primero que debemos hacer y lo primero que le pide el Señor a Josué, a los hijos de Dios, dice: hijos de Israel, acérquense. Amén. ¿Qué es lo primero que nos pide? Acercarse al Señor. Y segundo, escucha. ¿Por qué? Porque la fe, dice Romanos capítulo 10, 17, la fe viene por oír y el oír por la palabra. Cuando nos acercamos, dice, Dios se acerca a nosotros. Nosotros nos acercamos a Él y Él se acerca a nosotros. ¿Y qué hace? Nos limpia, nos cambia, nos transforma. El acercamiento a Dios hace un cambio en nuestra vida. Yo no he conocido a nadie que se acerque a Dios y que Dios no haga algo. Cuando tú te acercas al Señor, el Señor empieza a transformar. Primeramente transforma tu corazón, transforma tu vida, transforma tu familia, transforma tu trabajo. Todo empieza a ser cambiado, empieza a ser transformado. Segundo, es importante escuchar la palabra, porque la palabra es la que hace el cambio en el corazón. No podemos cambiar humanamente, o sea, a través de una filosofía. Cambiamos a través de la palabra. Es la palabra la que va penetrando profundamente en nuestro corazón y va haciendo los cambios necesarios. No importa qué tan difícil tú pienses, no, pues que yo ya no puedo cambiar. Dios es el que hace el cambio. No nosotros, Él hace el cambio en nosotros. Segundo, le pide que seleccione un líder de cada tribu. Toma pues ahora, ¿cuántos hombres? 12 hombres de las tribus de Israel, uno por cada tribu. A veces pensamos, ¿por qué Dios seleccionó ese número? 12. 12, uno por cada tribu, ¿verdad? Uno por cada tribu.
Y luego cuando toma a los apóstoles, ¿cuántos toma? 12. ¿Y qué significará ese número 12? ¿O por qué nos dice, por qué no 14? ¿Por qué no 10? ¿Qué piensa? ¿Por qué 12? ¿Qué nos dice el 12? Gobierno. O sea, se requería un líder para cada tribu para que gobernara al pueblo. ¿Qué es gobernar? ¿Qué significa gobernar? Dirigir, exactamente. El que gobierna es como el que lleva el timón del barco y lo va dirigiendo. Por ejemplo, el varón, la Biblia le dice que gobierne bien su casa. Así es que el varón es el que tiene que, no es el que manda, no le dijo que mande bien en su casa. Porque a veces sí nos gusta eso, ¿verdad? Los hombres tenemos un don muy fuerte, el don de mando, ¿verdad? Así decía un hermano, yo tengo un don muy fuerte. ¿Cuál? El de mando. Dios le dio a usted la capacidad de gobernar, no de mandar. El líder debe de gobernar, o sea, dirigir. Es el que va dirigiendo el barco. ¿Hacia dónde lo va dirigiendo? Hacia la meta, hacia el lugar, hacia el puerto seguro, que es Cristo Jesús. Tenemos que dirigir a nuestra familia en Cristo. Tenemos que tomar, y sabe, le digo una cosa, Cristo va en su barca, pero necesita darle el control. Algunos le dejan subir a la barca y le dicen, Señor, súbete, pero ahí ponte ahí, no te metas. Yo voy a gobernar mi vida, yo voy a dirigir mi vida. Y le digo una cosa, así no funciona. Cuando usted invita a Cristo a su barca, tiene que dejar que Él tome el ¿qué? El control de su vida. Tienes que dejarle que Él tome el control de la vida. ¿Sabe cuando Noé construyó el arca? Yo le quiero preguntar, ¿traía timón o no traía timón? ¿Quién la dirigía? El Señor, ¿verdad? Es algo bien, bien especial, ¿verdad? Porque imagínese un barco sin timón. Construyó un arca gigantesca Noé, pero no traía timón. Entonces, ¿quién la estaba moviendo y quién la estaba dirigiendo? Dios. Le digo una cosa, así es el Señor. Cuando usted le entrega su barca y le dice, Señor, toma mi casa. Josué tuvo que decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Es una declaración muy fuerte, porque él era el líder, él tenía que entrar. Y obviamente, a lo mejor mucha gente iba a decir, pues muchos dijeron, inclusive antes de entrar dijeron, no podemos, hay gigantes, hay obstáculos. El mexicano tenemos tantas excusas para no hacer las cosas. Cuando nos mandan a hacer algo, lo primero que dice, no se puede. No se puede. Oye, pero mira, ya todavía ni le ha hecho la lucha, pero ya está diciendo que no se puede, que está muy lejos, que está muy alto, que está muy bajo, que está muy difícil, que no sé cómo, que no me dijeron, que yo... Tenemos una de barras para no hacer las cosas y una de excusas, y siempre decimos, no se puede. Si queremos entrar en una etapa diferente de nuestra nación, necesitamos quitar esa palabra de nuestro vocabulario, no se puede, y implementar la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, no nosotros, pero Él en nosotros. Sí se puede cuando nosotros nos ponemos en Cristo. Por eso a veces la selección mexicana nunca gana. Siempre estamos en ya merito, los goles los fallamos, nos ponemos, no sé, algo, una maldición ahí, ¿verdad? Pero la selección parece que va a ganar y no gana. ¿Pero por qué? Porque tenemos una mentalidad de derrota y no de victoria. Y sabe, el pueblo de Israel estaba igual, tenían aproximadamente 600,000 hombres para entrar en la tierra prometida. 600,000 hombres, imagínense, 600,000. Pero sabe, de esos 600,000, ¿cuántos pudieron entrar? 2 personas. Solo Josué y Caleb y la nueva generación. Todos los demás no entraron. Y no entraron, ¿por qué no entraron?
por desobedientes, por quejumbrosos, por chismosos, por fornicarios, porque no quisieron someterse, obedecer el liderazgo. Por eso Moisés batalló. Moisés fue un líder que batalló durante 40 años. Él tenía 40 años estuvo en Egipto, 40 años estuvo en el desierto y 40 años, los últimos 40 años de su vida, se la pasó guiando a un pueblo rebelde, batallando con ellos, porque no querían obedecer, porque no se querían someter, porque no querían hacer. Imagínense, así, por eso Moisés ya no aguantaba. Dice: Señor, ¿te los llevas o te los mando, Señor? Porque ya no puedo. Inclusive le dijo el Señor, Moisés, sabes que este pueblo tuyo, le dice. Y yo creo que Dios ha dicho: no, es tuyo, tú eres el que los traes. O sea, tanto Moisés le estaba diciendo a Dios que ya no podía, y Dios le dice: ¿sabes qué? Los voy a destruir. Entonces Moisés interviene y dice: ¿sabes qué? Si los destruyes, destrúyeme a mí también, porque entonces van a hablar mal de nosotros, Señor, porque tú los sacaste de acá y dijiste que lo ibas a llevar acá. Y Moisés batalló, estuvo batallando, un liderazgo muy accidentado, y por esa razón Moisés llega hasta ahí y entrega el liderazgo ahora a Josué. Y ahora Josué está ahí, pero lo primero que hacen, si usted leyó su tiempo con Dios, su devocional, es que antes de entrar toman un tiempo de reposo y descansan 3 días ahí. Y durante ese día que están descansando, se santifican y se preparan en su corazón. Y luego le dice el Señor: ¿sabes qué? Así como abrí el mar, ahora voy a abrir el río. Y ese río, el agua que venía de las montañas, venía congelada, no crea que estaba muy templadita ni nada para meterse, era un agua helada y tenían que entrar. Y lo primero, si hubieran sido los mexicanos, ¿qué hubieran dicho? Está muy fría el agua, no se puede, ¿a poco sí se va a abrir? Hubiéramos puesto un montón de pretextos, un montón de excusas, mas sin embargo el Señor les dice: escojan un líder por cada tribu. ¿Para qué era el líder para cada tribu? Para que los dirigiera y los metiera y pudieran tomar el territorio que les correspondía. Igual aquí, por ejemplo, en la iglesia seleccionamos un líder por grupo. Tiene que haber un líder por grupo. Ya lo seleccionamos. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Dejarse guiar por el líder. Amén. Porque si cada quien, no, pues yo no quiero, no se puede. No. ¿Cuándo vamos a poder conquistar lo que el Señor nos ha dicho? Si no somos obedientes a lo que el Señor nos está diciendo. Segundo, les dice que cuando ellos pisen el agua se va a detener. ¿Usted cree que esto es posible? Amén. Sí. Ahorita lo dice porque usted está aquí bien tranquilo, ¿verdad? Pero ya cuando esté ahí le dice: písale y se va a parar el agua. ¿Qué se requiere para eso? Fe. Por ejemplo, cuando usted ve a un enfermo de cáncer, ¿qué es más fácil? ¿Le da quimioterapia o le pone las manos para que sane? Déjeme ir a por el pastor o déjeme ir por el más ungido de la iglesia para que venga y ore. ¿Por qué no ora usted? ¿Por qué no ora? Porque no cree, ¿verdad? Porque no cree. Es así de sencillo. ¿Por qué? Porque el Señor te dice: estas señales seguirán a los que creen. Amén. Entonces, solamente es a los que creen. Entonces, el hecho de pararse y pisar para que el mar o el río se abriera, ¿qué se requiere? Fe, creer. Todo lo que usted y yo recibimos de parte del Señor, el Evangelio, es por fe. Sabe que la salvación es por fe, no es por obras. Lo que usted recibe, la salvación, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No dice: cumple toda la ley y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué te dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
No te dice que es por algo que tú vas a hacer, sino te dice que es algo por lo que Él hizo. O sea, por lo que Cristo hizo en la cruz, tú y yo tenemos todos los beneficios. ¿Cuáles? Todos los beneficios del Evangelio: sanidad, salvación, liberación, prosperidad, bendición. Pero hay un ingrediente: tienes que creer. Te pone un líder y te dice, síguelo. ¿Para qué? Para que debe haber una alianza. No puede ser que el pueblo de Dios no tenga liderazgo. Tiene que tener un liderazgo, tiene que tener un guía. Cada grupo, cada tribu estaba dirigida por un guía, y ese guía era el responsable de guiarlos y meterlos a la victoria. Entrar, poseer ese territorio. Y por último, les pide también, el líder también tiene que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Algo que le quería comentar. Y por último le pide que marchen detrás del arca, que marchen detrás del arca. Dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba detendrán en un montón. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Seguir el arca. Esta arca, así está ahí. Esa arca era una caja de madera, de acacia, madera incorruptible, forrada de oro, tenía los querubines, y los sacerdotes, las barras eran también de madera, forradas de oro, y los sacerdotes la tenían que cargar. ¿Qué se requería para cargar el arca? ¿Qué necesitaban para cargar el arca? Hombres que se habían santificado. Amén. Por eso, y no solamente los sacerdotes debían de santificarse, sino que todo el pueblo debía de santificarse. A lo mejor la palabra santidad a muchos no les dice mucho, pero significa que personas que están apartadas de lo malo. Eso es santidad. ¿Cómo me santifico, pastor, o cómo me aparto de lo malo? La Biblia dice: Jesucristo fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que te santifica es Cristo. Cristo es el que te limpia. Cristo es el que prepara tu corazón. No es por obras que nosotros podamos hacer, sino que Él es el que prepara. ¿Qué pasaba cuando los sacerdotes no estaban preparados? ¿Se acuerda cuando llevaban el arca y un hombre quiso meter la mano? Cayó muerto. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Igualmente nosotros, si queremos que la presencia de Dios vaya con nosotros, tenemos que santificarnos. Y recuerde, la presencia de Dios es la que va delante de nosotros, no nosotros. Si usted quiere tener éxito, siga la presencia de Dios. Deje que Dios sea el que le guíe. Vamos al Salmo 127. Esto de marchar detrás del arca, ¿verdad? ¿Qué significa? Para muchos dicen, bueno, no entiendo lo que Dios me quiere decir. Espero que sea más claro. Salmo 127. ¿Está ahí conmigo? Salmo 127. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y comas pan de afanosa labor, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo nos habla de la familia.
y nos habla del trabajo también, y nos habla de la ciudad y de la protección. Le digo una cosa, si Dios no es quien está dirigiendo su vida y mi vida, todo lo que hagamos es en vano. Todo. Usted puede trabajar toda su vida, acumular riquezas, amontonar bienes materiales, pero si Dios no está edificando, todo eso se va a perder. De nada va a servir. Y es por eso tan importante que usted invite a Cristo a su familia y le diga: Señor, yo quiero que seas tú quien edifique mi casa, mi trabajo. Si estás estudiando, que me des la dirección para qué debo de estudiar, qué debo de hacer, porque si no, todo lo que hagamos es en vano. ¿A usted le gustaría trabajar toda su vida en vano y llegar al final y decir: todo lo que hice no sirvió de nada? Sería muy triste, ¿no? Pero qué importante decir: Señor, sé tú quien edifique, o sea, tú ayúdame a construir. Vamos a hacerlo juntos, pero que sea Dios quien edifique. Y luego menciona a los hijos, que son como saetas en la mano del valiente. Una saeta es como una flecha, pero que se dirige a un blanco específico. Le digo quiénes son las saetas: usted y yo. Donde toma el Señor, usted y yo somos la saeta, y la saeta se dirige al blanco, que es Cristo. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Si usted es un hombre o una mujer que no tiene a Cristo, invítelo a su corazón. Dígale: Señor, de aquí en adelante ayúdame, porque si no es en vano. Todo lo que hagamos va a ser infructífero, y al final de nuestros días, cuando estemos viejitos, decir: no hice lo que debería de haber hecho. Perdí mi vida y malgasté mi vida en cosas que realmente no valían la pena. Y cuando Cristo edifica, entonces hay fruto, y hay fruto verdadero. Amén. Vamos a las conclusiones. Primero, si queremos tener éxito en todo lo que hacemos, debemos acercarnos a Dios y escuchar la palabra, la instrucción. Segundo, el líder de cada grupo determinará el grado de éxito o fracaso en cada área que debemos conquistar. O sea, Dios pone un equipo, no hasta el llanero solitario no andaba solo, andaba con toro, ¿verdad? Nunca Dios trabaja solo, siempre trabaja con un equipo de personas que están dirigidas por un líder. Así es que debemos siempre de buscar el líder que sea el líder conforme al corazón de Dios. Señor, pon líderes o ponos líderes que sean conforme a tu corazón. Y por último, la presencia de Dios en nuestra vida es fundamental. Si Dios no está con nosotros, es en vano que queramos llevar a cabo cualquier cosa. Solo con Él tendremos la victoria. Así es que si Cristo no está en el centro de nuestra vida, si Cristo no es el quien edifica, todo lo que hagamos va a ser en vano. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo. Vamos a orar. Y primero, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo, esta es una buena oportunidad para decirle a Jesús: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi familia. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesucristo y hoy en esta mañana has escuchado el mensaje, quieres hacerlo, quieres decirle: Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, quiero que mi familia sea dirigida y gobernada por ti. Solamente levanta tu mano y bájala, levanta tu mano y bájala si tú quieres que Cristo sea el centro. Amén. Gracias, veo su mano. Sí, amén, amén, veo su mano. Repite esta oración: Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi familia,